Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Esta es una producción para Radio Victoria y desde Radio Victoria para Avia La Soberana, obviamente también para Rondas Campesinas y Unidad Popular, donde también transmitimos este contenido. Está Duberly Rodríguez, jurista y al mismo tiempo activista reflexivo político, presidente nada menos que de la organización política naciente como es Unidad Popular. Señor Rodríguez, salude a la audiencia, por favor. Buenos días, hermanas y hermanos del hermano pueblo de Guatemala. Vengo obviamente desde el país del Tahuantinsuyo, llamado más comúnmente que el Imperio de los Incas, y bueno, a su disposición para las preguntas que usted estime pertinente. La pregunta que nos surge es ¿por qué organizaciones o movimiento como es Rondas Campesinas del Perú necesita o crea su propia organización política y cuál es el origen y la identidad de esta organización campesina como es Rondas Campesinas? Bueno, como todos sabemos, en América Latina y en el mundo también, uno de los principales problemas que sufre nuestra población es lo que llamamos la inseguridad ciudadana. Vale decir, los órganos del Estado, la policía en particular, no resuelve el tema de la seguridad ciudadana, ya sea porque hay pocos efectivos o también por niveles de corrupción que hay lamentablemente en estos organismos del Estado. En el caso del Perú, obviamente, también ahora tenemos que la población ha dicho en recientes encuestas que el principal problema del país, aparte de que hay problemas como corrupción, pobreza, etcétera, pero el principal problema es la inseguridad ciudadana. La gente, la población demanda seguridad ciudadana y esa obligación la tiene el Estado. Pero obviamente la inseguridad ciudadana se puede dar en un ámbito rural o en un ámbito urbano, vale decir, en las serranías, en la selva amazónica de nuestro país o también en la capital de la República, en las capitales de los departamentos. Entonces, en el caso del campo, de las zonas rurales de nuestro país, en el caso de los campesinos, la delincuencia que, digamos, los azotaba de manera particular era lo que llamamos el abigeato, no sé cómo lo llamarán aquí en Guatemala, es decir, el robo del ganado, de las vacas, de los caballos, no de las ovejas, de las cabras, de las gallinas, por último hasta de los cuyes, que es un animalito que en algunos lugares lo usan como mascota, pero que es base de la dieta en nuestro mundo andino amazónico. Entonces, el 29 de diciembre de 1976, ya van a ser casi 50 años, los campesinos de la estancia de Cuyumalca, que está en la provincia de Chota, región de Cajamarca, y para que sepan, Cajamarca es la ciudad donde Francisco Pizarro capturó en 1532 al último de nuestros incas, al Inca Atahualpa, y dio comienzo a la dominación española en nuestro país. Entonces, en la tierra de Cajamarca nacen las rondas campesinas en la estancia de Cuyumalca, justamente en una escuelita, porque los padres de familia habían logrado comprar una banda de músicos para los niños y al día siguiente encontraron que se la habían robado. Es decir, los ladrones no solamente estaban robando vacas, también robaban lo que encontraban y se habían enterado que había una banda, vale decir, pues la trompeta, los tambores, todas las herramientas de una bandita de música escolar se la habían robado. Entonces decidieron rondar. ¿Qué significa rondar? Cuidar en la noche el local de la escuela para que no vuelvan a robar la banda nueva que iban a comprar. Pero ¿qué pasa? Esa idea un poco que los iluminó y dijo, pero en lugar de solamente rondar la escuela, ¿por qué no rondamos en la comunidad, vale decir en la estancia campesina, es decir, en los caminos, en los portachuelos por donde se desplazaban en las noches los delincuentes llamados abigeos? Entonces, esa ronda que inicialmente fue solamente para cuidar una escuela, se convirtió en una ronda para vigilar el territorio de toda la comunidad o toda la estancia o caserío que se llaman ahí. Pero miren, como las cosas buenas se recogen y se replican, entonces no solamente ya se formó una ronda en Cuyumalca, se formó ronda en las estancias vecinas, en los caseríos vecinos, y luego en toda la provincia de Chota, y luego en las provincias aledañas, Cutervo, Santa Cruz, Jaén, San Ignacio, y luego ya en todos los departamentos del país, de tal manera que ahora tenemos rondas campesinas prácticamente a lo largo del Perú, y para la información de ustedes, son 2 millones de ronderos. Ahora, ¿qué es el rondero campesino? Es una persona que desde los 18 años hasta los 65 años, por turno, hace ronda campesina, es vigilancia en las noches, ¿no? Y para que no haya la presencia de los delincuentes en esa zona. Es un trabajo solidario, es decir, la ronda campesina no recibe ningún apoyo económico del Estado,
A veces las municipalidades, los gobiernos locales los apoyan, por ejemplo, con movilidad o para algunos eventos de formación, de educación. Pero la Ronda Campesina practica el principio del autosostenimiento económico, la independencia y la autonomía. Vale decir, no dependen de ninguna organización del Estado, no dependen de alguna organización internacional, de alguna ONG que muchas veces también, digamos, tienen presencia en las zonas campesinas. Entonces la Ronda Campesina es una organización autónoma e independiente, desarrolla un trabajo gratuito. Y para terminar la idea sobre las rondas campesinas, después de que ellos ya resolvieron el problema de inseguridad ciudadana en el campo, porque ahora prácticamente la inseguridad ciudadana en el campo, en las zonas rurales del país, ya no existe. La inseguridad ciudadana en el Perú existe básicamente en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, pero ya no en el campo, porque ese problema lo han resuelto nuestros hermanos de las rondas campesinas, que ahora están agrupados en lo que se llama la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, la CUNAR, que preside nuestro compañero Santos Savera Vázquez, que también en algún momento ha venido por acá, por Guatemala. Por supuesto que sí. Rondas Campesinas, la Confederación Única de Rondas Campesinas del Perú, que está celebrando justamente 17 años en estos días, y en este momento también saludamos a la juventud que se reúne 2 y 3 de diciembre en el norte del país. Dice que se reúnen de todo el país y también van a celebrar el 17 aniversario. Señor Rodríguez, 47 años después de estar rondando por la seguridad como vigilantes, deciden estos campesinos, o ustedes como organización, constituirse en sujetos sociopolíticos, creando su propia organización política, incluso con horizontes teóricos, digas, ya si acaso ideológicos, como tan novedosos como la plurinacionalidad, el buen vivir, etcétera. ¿Cuáles son las motivaciones? Bueno, nosotros recordamos una frase tan antigua de la cultura occidental y cristiana, que es Aristóteles, o sea, de Grecia. Él decía que el hombre es un animal político por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que el hombre no solamente puede luchar por su subsistencia, por el pan de cada día. En los primeros años de la humanidad, pues era cazador, pescador y recolector. Pero cuando ya viene la agricultura, actividades económicas, es decir, ¿de qué va a vivir? Entonces, pero resulta que ya tenemos el Estado, ya tenemos gobierno, y hay personas que al margen de la producción nos gobiernan. Es decir, hay poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Es decir, hay alguien que gobierna un país. Y la pregunta es, ¿los campesinos, los ronderos de nuestro país deben intervenir en las tareas políticas? ¿Tienen que tener conciencia política? Nosotros pensamos que sí, porque una de las causas del atraso y de la dominación, ya sea del colonialismo, del neocolonialismo, del semicolonialismo y tantas formas de dominación externa, particularmente norteamericana, en el caso nuestro de América Latina, los campesinos tienen que pensar que también tienen que hacer actividad política y no solamente rondar, no solamente dar seguridad ciudadana a los campesinos, sino tienen que participar en la lucha por ejemplo, ser alcaldes, por estar en un gobierno municipal, en un gobierno regional y, por qué no, en un gobierno nacional. Entonces, por esa razón es que nosotros, ante la ausencia de organización política en el seno del movimiento rondero, junto con los principales dirigentes de las rondas campesinas del Perú, vale decir, con Santos Savera Vázquez, que es el actual presidente, con Daniel Hidrogo Benavides, que ha sido el primer presidente de la CUNAR, elegido en el año 2006 en Trujillo, de Idelso Hernández y de otros compañeros, hemos decidido conformar una organización política que sea fundamentalmente alimentada, es decir, que la base social fundamentalmente de este partido político sea el movimiento rondero. Pero obviamente no va a ser solamente rondero, porque nosotros tenemos que tener un proyecto de desarrollo nacional para resolver los problemas del país, y hemos decidido conformar lo que se llama Unidad Popular. Y como ustedes podrán ver, aquí tenemos a nuestros mentores, a nuestros guías. Empezamos con lo que viene de nuestros ancestros, es decir, desde la época de la resistencia contra la dominación colonial española, y ahí reivindicamos la figura eterna y sustento de nuestra nacionalidad, que es Túpac Amaru, que se levantó contra el poder colonial español, acompañado de su compañera, porque nosotros siempre tenemos en cuenta el principio de la paridad y de la dualidad complementaria entre hombre y mujer, que él estuvo siempre acompañado de su compañera, de Micaela Bastidas. Pero también reivindicamos figuras de pensadores políticos progresistas como José Carlos Mariátegui, también de lo que es el mundo del arte y la literatura, es decir, el poeta universal que tenemos, que se llama César Abraham Vallejo Mendoza, nuestro cholo universal que murió en París,
También la última figura que nosotros levantamos mucho es aquel que escribió sobre lo que usted dice, de lo plurinacional y de la sociedad del buen vivir. Nos estamos refiriendo a José María Arguedas, que uno de estos días justamente falleció lamentablemente, trágicamente, en el Perú en el año 1967. Entonces, con las figuras de estos referentes históricos, estamos organizando Unidad Popular para reivindicar principios ancestrales que vienen desde el Tahuantinsuyo y también con los principios de la modernidad con lo cual pensamos resolver los problemas de nuestro país. Por supuesto que sí, no es común ver en el continente, como dice el profesor, el doctor Rodríguez, colonizado, que subalternos se organicen políticamente y comiencen a caminar con sus propios pies. Es el único caso que conocemos, caso Bolivia, conocemos caso Conalle, Pachacuti, Ecuador, que va a estar en este encuentro. Conocemos el caso de Guatemala, Codeca MLP, conocemos el caso de Frenadeso, Panamá, y también el caso de Chile, Movimiento de Pobladores de Chile. Señor Rodríguez, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene Unidad Popular y obviamente su fuerza nuclear social como es Rondas Campesinas para avanzar políticamente en un país, otra vez repetimos, bicentenario, pero al fin y al cabo racializado como es el caso Perú? Mire, una de las formas que tiene, digamos, el poder extranjero o los poderes locales para mantener atrasado y dominado a un país es ganando la conciencia, ganando la mente de la gente. Entonces nosotros como organización política de Unidad Popular lo que pensamos es ganar la hegemonía. Vale decir, queremos llegar a la mente, al corazón de los peruanos y peruanas, partiendo del movimiento rondero, para que puedan, digamos, organizarse políticamente, porque es una batalla política e ideológica entre el progresismo, la izquierda y la derecha tradicional, que fundamentalmente defiende un modelo económico que es el neoliberalismo, que es propio de América, que está ahorita hegemónicamente en el Perú y en toda América, y lamentamos que últimamente también haya ganado las elecciones en la hermana República de Argentina con ese señor Milei. Bueno, nosotros entonces pretendemos educar a nuestra población, a nuestros militantes, y nosotros tenemos, por ejemplo, una escuela de formación política que se llama precisamente José María Arguedas, y hemos hecho una suerte de diplomado hace poco tiempo, ¿no? Y también tenemos nuestro órgano de prensa que se llama La Trama. Para ustedes que están en Guatemala particularmente, aquí practican mucho los tejidos, los coloridos tejidos que son tan hermosos y tan bonitos. Esto también lo practicamos en nuestras compañeras mujeres, son las que hilan, son las que tejen, y nuestro vocero se llama La Trama. Y nosotros, digamos, como La Trama, como es, digamos, es ir uniendo hilo a hilo para tejer un poncho, una chalina, una prenda de vestir. Así también nosotros queremos construir la unidad del pueblo en el Perú. Y por esa razón es que desde Unidad Popular tenemos una consigna fundamental: por un Estado plurinacional y una sociedad del buen vivir. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que reemplazar el Estado uninacional y excluyente de las minorías y de las nacionalidades y de las etnias que hay en nuestro país, para construir un Estado incluyente donde podamos estar todas las naciones del Perú, particularmente las principales en nuestro país, que son la nación quechua y la nación aymara, ¿no? Para que construyamos un Estado plurinacional. Claro que el Estado plurinacional es una palabra que a veces asusta, como ocurrió en Chile, cuando se hizo el referéndum para aprobar la nueva constitución, y la derecha hizo una campaña de terrorismo diciendo que los indios, que los indígenas se iban a adueñar del país y que iban a atentar contra los blancos, etcétera, etcétera. En todo caso, es un Estado pluricultural, pero si nos fuéramos mucho más exactos desde el punto de vista antropológico, sería un Estado plurinacional, como lo han definido, por ejemplo, en Bolivia. Pero además hablamos de una palabra: la sociedad del buen vivir. ¿Qué significa? En los términos de la civilización occidental, eso se llama la felicidad. Y nosotros también queremos la felicidad para nuestro pueblo, pero desde el punto de vista de nuestros valores y de nuestra tradición andino-amazónica. Entonces, la sociedad del buen vivir, en el lenguaje quechua se llama el Sumac Causay, y en la aymara el Sumac Camaña. Es decir, la armonía, el buen vivir entre el hombre y la naturaleza, entre nuestra Pachamama, es decir, la defensa de nuestros ríos, de nuestras lagunas, de nuestros mares, de nuestras montañas, de nuestros nevados, porque en la cosmovisión andino-amazónica
todo eso tiene vida y la tenemos que defender, particularmente ahora que está la minería que causa tanto daño en nuestros países, y por eso es que Unidad Popular levanta esta consigna por un Estado plurinacional y una sociedad del buen vivir. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Obviamente a través de la herramienta política jurídica más importante de cada país, que es una constitución política de un Estado. Entonces nosotros queremos una nueva constitución política para el Perú que reemplace la constitución neoliberal fujimorista del año 1993 y sea reemplazada por una constitución que nosotros llamamos plurinacional, ecologista y paritaria. Paritaria, ¿por qué? Porque eso ya es un principio de la democracia, vale decir que haya igualdad en la representación política entre nuestras hermanas mujeres y nuestros hermanos varones. Eso es, en síntesis, digamos, la propuesta de Unidad Popular. Muchísimas gracias, señor Rodríguez, presidente de Unidad Popular. Pasa por Guatemala porque aquí hay un evento en estos 2 días que, claro, a raíz de la, entre comillas, recuerdo vigencia de los 200 años de la doctrina Monroe, señor Rodríguez está por aquí y nos narró esta gran apuesta que tienen los pueblos subalternos, sectores populares subalternos del Perú, de caminar con su propia organización política, con sus propios horizontes, y ojalá que las dificultades se conviertan en oportunidades para avanzar mucho por trabajar por allá. Chao.